Santo y bendecido sea Cristo Jesús. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Santo y bendito tú eres Cristo. Santo y bendito tú eres Jesús. Poderoso es tu nombre, mi Dios. Alabado y bendecido sea tu nombre, Cristo. Bendecido tú eres, mi Dios. Santo mi Cristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, Cristo. Mi alma te alaba, mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Bendecido sea el nombre de tu Cristo Jesús. Natividad Sánchez, Dios te bendiga. Gracias por estar por aquí, siempre estar por ahí. Gracias te damos. Saludos allá a todos en donde ustedes se encuentran, si no me equivoco, en Ecuador. Un abrazo bien sincero para cada uno de ustedes. Santo y bendecido sea el Señor. Dios les bendiga a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que se vayan a conectar por medio del canal de YouTube, Tiempo de Adoración. Ángel Luis Tapia, Machicote, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor nuevamente estar con cada uno de ustedes, llevando en esta noche testimonios, donde uno de mis testimonios es solo uno, pero abarca toda mi vida. Dios te bendiga, Rafael Buick. Y en esta noche, cuando hablamos de testimonio, quiero introducir esto antes de comenzar lo que va a ser este testimonio. Cuando hablamos de testimonio, es algo que es que nosotros compartimos lo que es la gracia de Dios. Me explico. Porque ahí es que vamos a nosotros engrandecer qué es lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Ese es el testimonio que cada uno de nosotros llevamos, a la cual, cómo Dios nos libró de la muerte, del pecado, de toda la maldad y todas las cosas que han sucedido en nuestras vidas. Dios te bendiga entonces, Dios te bendiga, Rafael Buick también. Pues es compartir la gracia de Dios. Porque sin Dios nosotros no podemos cambiar. En muchas ocasiones, si tenemos la disposición, pero si nos encomendamos a Dios, nosotros cambiamos nuestras vidas. Y todo esto es para edificar la fe. Pero la fe de otras personas que escuchan estos testimonios y quizás compaginan o comparan, wow, yo estoy pasando por eso mismo. Pues la solución está en Cristo Jesús. Y si sabemos, Joan, Dios te bendiga, y si sabemos que la solución está en Cristo Jesús, pues nosotros testificamos nuestras vidas para el beneficio de otras personas. Es para motivar a otros, dar esperanza y tranquilidad a las personas. Yo en esta noche voy a comenzar con una oración, luego voy a leer algo de la palabra y de ahí comienzo para llevar mi testimonio en esta preciosa noche.
Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor por permitirme, Padre Santo, estar aquí nuevamente delante de mis amistades, hermanos en Cristo Jesús, para traer este testimonio, Padre Celestial, que todo aquel que escuche, Padre, y haya pasado por la misma situación, no es que lo comparen, Padre Celestial, simplemente que mediten cómo ellos también pueden hacer para llegar a buscar de ti, Padre Celestial. Padre, que sea usted hablando en esta noche, que Padre Celestial, este mensaje llegue no tanto a los jóvenes, a los mayores, a los de avanzada edad, sino que llegue a donde ti, Padre Santo, porque tú eres el que te vas a glorificar, Padre Santo, con toda una de estas palabras que vamos a hablar en esta preciosa noche. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Luego de yo leer este versículo, de ahí yo voy a comenzar con lo que es mi testimonio. Porque en muchas ocasiones uno testifica a base de lo que es la palabra. Porque hay veces que eso es lo que queremos que entendamos, que la palabra da testimonio a cada uno de nosotros, porque Jesucristo nos dio testimonio a nosotros de que se puede. Jesucristo nos dio testimonio de que si seguimos en Él y buscamos de Él, nosotros veremos el cambio, pero ese cambio, quien se va a glorificar en gloria y con poder, es nuestro Dios. Y dice así, versículo 21 del capítulo 2 del Segunda de Pedro, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Yo voy a comenzar desde recordando que yo vengo de un hogar cristiano, donde toda mi familia fueron cristianos. Por ahí está Rafael Buick, que de los que quedan, mi hermana y mi hermano, ellos siguen y permanecemos en el Evangelio, a la cual para ellos fue una gran alegría ver a su hermano, que fue lo que fue, y tener un cambio radical y seguir el caminar de mi familia. Cuando digo esto, era mi mamá, mi padre, mi abuela, mi tía, todos fueron militantes en el Señor. Todos iban por la fe. Por la fe están ahora mismo descansando. ¿Qué es lo que siempre este servidor aprendió desde que tuvo 8 años de edad? Nací en una iglesia Defensores de la Fe, a la cual que era una iglesia de poder de Dios, donde muchos evangelistas pasaron por esa iglesia. Mientras fui creciendo, cuando llegué a los 8 años, se formó una agrupación llamada Peniel, donde me escogieron a mí para que hiciera el papel del cojo de la hermosa. Ya ahí mi espiritualidad y mi vida cristiana se estaba comenzando a formar. Donde quiera que nosotros íbamos a llevar, era como un grupo de coro, pero hacía yo el papel del cojo de la hermosa. Se convertían personas. Ya Dios estaba usando a este servidor para una formación cristiana. Llega el tiempo y, como en muchas ocasiones, hay veces que nosotros, como decía el varón de ayer,
tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros amigos. Pero en esta ocasión con mi persona no fue con amigos, fue con un familiar. Yo veía al primo mío a los 13 años, pero antes de esto, en la escuela, a mí me hacían bullying. Y me sentía, como quien dice, como inferior a los demás. Pues comencé con una persona que no voy a mencionar nombres de todo lo que voy a hablar. Y comencé a fumar marihuana para hacerme aceptado por esas personas. Pero yo pensando que lo que yo estaba haciendo era para ganarme amigos, pero lo que no sabía era que me estaba hundiendo cada día más y más. Pero cuando llegué a la edad de 14 años, yo tengo un primo que él murió ya. Él fue la primera persona que tuvo un BMW en Puerto Rico. Y yo me volví como Acán, ambicioso, codicioso. Él tenía 3 mujeres y ninguna les peleaba. Pues ya que quería imitar quién era mi primo. Pero es que ese es el problema de en muchas ocasiones de los errores que nosotros cometemos, el imitar a los demás. Nosotros siempre tenemos que ser los mismos naturalmente, quienes como Dios nos trajo a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una mentalidad diferente. Pues este servidor se volvió un Acán, codicioso, ambicioso y todas esas cosas. Ya cuando tenía 15 años, me reunía con el grupito del barrio, pero ya no me reunía como antes. Siempre me apartaba a hacer otras cosas que aunque muchas de ellas eran beneficiosas, ya a los 15 años me interesó la mecánica. Pues había un vecino, tenía un taller y yo me metía debajo de los carros y salía todo sucio y me iba para el grupito, yo soy mecánico, hasta que esa persona lo escuchó. Por ahí que vino la ambición de este servidor. Y esa persona lo escuchó y me dice, ¿tú quieres ser mecánico? Ven que te voy a enseñar. Fui aprendiendo algunas cosas y por ahí continué, pero el vicio me dominó. Ya de fumar marihuana, como a los 17 o 18 años, ya yo sentía que la marihuana a mí no me hacía nada. Me recuerdo que en la misma escuela donde yo estudiaba, con un personaje que ya murió también del barrio, me inyecté heroína, pero por el brazo, para hacerme sentir fuerte, para hacerme sentir aceptable por los demás. Pero una cosa de la que yo no me estaba dando de cuenta, que ya yo había dejado aquella vida de niño donde nací en el Evangelio, en aquella vida que yo tenía bien hermosa, la fui dejando poco a poco y echándola para el lado y olvidándome de Dios. Cuando digo esto, es que en muchas ocasiones nosotros queremos hacer cosas cuando no podemos hacerlas. Pues entonces, ya cuando tenía 21 años, compré una motora. Tenía carro y me montó en la motora un día que yo trabajaba en el hipódromo El Comandante con unos amigos de más abajo de mi casa, Paco Bambúa que le decían, el hermano Chito y todas estas personas. Y fuimos a trabajar, pero ese día, cuando íbamos a salir, yo me iba a ir en la motora, pero estaba lloviendo. Dejo la motora en mi casa, salimos de trabajar a las 9 de la mañana, ya había detenido la lluvia, me puse a limpiar la motora, llega una persona también del barrio que le prestaron un casco que yo tenía y yo le dije, pues vamos a buscarlo, pero me monto en la motora y ya iba a arrancar sin casco.
Y la madre mía me dice, muchacho, ponte ese casco. Y yo, no mami, si yo voy de aquí a allí, pienso que de aquí a allí no va a suceder nada. Y frente a la casa de Carolina Escobar, al subir la cuestita, tuvo un accidente que estuvo en centro médico. Ahí, como joven, vi viendo que aquel niño que estaba militando en el Evangelio se iba deteriorando poco a poco. Pero nunca me olvidaba de que había un Dios. Y en todo lo que me sucedía me encomendaba a Dios. Pues estando en el centro médico, cuando yo abrí los ojos, quien estaba al lado mío era mi madre con la Biblia abierta, orando por mí. Salgo del hospital, llego a mi casa. Ricky, el hijo de Paul, que si de los que están aquí, Carolina y Rafael Biel saben quiénes son, me arregló la motora y me invitan para la playa con un yeso. Decidí cortarme el yeso para tener movilidad en el pie y con las manos hacía cambio. Y nos fuimos para Isla Verde. O sea, salgo de un peligro y me meto en otro. Pero es que esa es la vida de cada una de las personas cuando nosotros dejamos de buscar de Dios. Ya no pensamos, ya no reaccionamos, ya queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y en muchas ocasiones fracasamos. Este servidor fracasó porque ya se había metido en el vicio de las drogas grandemente. Ya estaba en una situación que hasta mis amigos del barrio me echaban para el lado. Mi familia no quería ni saber de mí. Solamente mi madre, mi hermano y mi hermana y mi padre. Y mi abuelita, que cuando me veía que necesitaba para droga, me decía, toma, antes que robes, toma estos 10 dolaritos. O sea, fui creciendo de esa forma y manera. Seguí evolucionando. Por ahora viene uno de los primeros eventos de 6 que yo iba a punto de morir. Y fue una ocasión, llevó a una persona a La Perla. La persona fue y hizo lo que iba a hacer. Yo me quedo en la bóveda, como le decían. Y llegan 2 individuos y ya me querían matar. Porque que yo era fulano de tal de Bayamón, cuando yo soy de Carolina. Pero que yo les traté de explicar y ellos me decían, si te metes la mano en el bolsillo te explota ahora mismo. Y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y da la casualidad que cuando ya ellos me iban a disparar, que jalaron los gatillos, aparece esa muchacha, era una prostituta. Y ahora me voy por la parte de cuando el pueblo de Israel fue a reconocer al pueblo de Israel, fueron para la guerra, que enviaron a Salmón y al hijo de Acán para reconocer cómo era el lugar. Y da la casualidad que una prostituta llamada Rahab fue la que libró a Salmón de que no los mataran. Pues a mí fue una prostituta también. Y si están entendiendo la relación que yo hago con lo de la palabra, con lo que me sucedió a mí, podemos ver que vino una persona de lo más vil. Dios lo escogió para ayudarte. Así mismo sucedió con este servidor. Luego continué con mi vida delictiva, creyéndome que yo era más grande que nadie porque andaba con un arma y haciendo cualquier cosa que para mí yo entendía que estaba bien, pero estaba mal delante del Señor. Luego continuó esa vida hasta que llego a los 22 años, que ahí fue que tuve al primer hijo mío, que se llama Luisito, está vivo todavía, que Carolina lo conoce bien claramente. Pues cuando nació ese niño,
Yo pegué a razonar en muchas cosas, pero no quería dejar de hacer lo que estaba haciendo. Continúo mi vida a la forma que yo pensaba que estaba bien, pero yo no estaba bien nada, porque yo no tenía a Dios en mi corazón. Y cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, eso es lo que sucede. Y vuelvo y le leo en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Yo conocí ese camino de la justicia desde que fue niño, pero me olvidé de ese caminar y decidí coger un camino que lo que me estaba llevando era a la muerte y a la destrucción. Pero cuando ya nosotros estamos metidos ahí, no razonamos, no queremos oír la familia, nos volvemos malcriados y suceden las cosas que nos suceden, pero no es que suceden porque nos suceden, es porque Dios nos va dando cantacitos a cantacitos para que reaccionemos y entendamos que a pesar de que nosotros lo dejamos a Él nunca nos olvidará a nosotros. Él siempre estuvo con este servidor, siempre Él estuvo a mi lado. Ya pasó el suceso de la motora, pasó el suceso de que me iban a matar, me iba a ahogar en una ocasión. Ya para ese momento yo clamé a Dios y Dios me ayudó. Él contestó esa súplica cuando ya yo creía que yo me iba a morir ahogado. Yo les voy a decir sinceramente, morir ahogado es una desesperación tremenda. Es un momento donde nosotros se nos va el aire. Ahora, si nosotros hemos tenido los principios cristianos como los tuve yo, siempre me encomendaba a Dios. Y ya yo estaba viendo que Dios quería hacer algo con mi vida. Pero continúo no obedeciendo, porque en muchas ocasiones eso es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios es que nos suceden las cosas. Pero la vida continuaba y seguí en mi vida delictiva. Y como nos dice la palabra, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Llega un momento de mi vida en que yo me casé, no. Estaba con la mamá de mi hija, ella era cristiana. Eso fue para el 1993. A la cual yo trabajaba en una factoría, ella era costurera en una fábrica también. Y en un momento del día, ella me llama después del lonche, o sea, del break, lo que le dicen el break, por un descanso. Y me dice que vaya a la tienda y que compre leche, pañales y cosas para la bebé. Pues cuando yo termino de trabajar a las 4:30, llego a la casa, nadie me contesta, miro por la ventana que era de cristal y veo a mi niña del baño a la cocina a la sala. Su mamá, ella estuvo 2 horas y media con ella muerta en el apartamento. Cuando ya el súper abrió la puerta, yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible que esta mujer, que ella iba y te adoraba porque ella era una de las líderes de la iglesia, y haya sucedido esto? Pero yo pegué a reconocer que en la vida siempre hay propósitos. Nada es casualidad, porque Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósito. Y Dios tenía propósito para conmigo.
Al cabo de que murió ella, se enterró y seguí yo en mi vida delictiva, haciendo de mí lo que no era debido. Ya cambió mi vida en un momento dado. Y para entretenerme, abrí un chat de WhatsApp donde era cristiano. Y el nombre de ese WhatsApp, de ese grupo, era Tiempo de Adoración. Pero era un chat de cómo interactuar los unos con los otros. Pero llegó un momento que les voy a dar un consejo cuando tengan chat de esos. Tengan cuidado quienes se cuelan en esos chats. Pues de ahí en adelante tuve que dejar el chat. Y comencé a buscar de Dios. Comencé a hacer lo que Dios quería. Fui bautizado. Hice un pacto con el Señor de buscarle en espíritu y en verdad. Ahí me da con entonces hacer este chat de tiempo de adoración. Tiempo de adoración de donde nosotros, no muchos, apuntan personas, ungen una libreta para orar por los demás. Esa es una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Orar y ayudar a los demás, aunque sea en oración. Implorar al Señor por las vidas de otras personas. En el 2022 me encuentro en mi hogar. Ya eran las 10 de la noche. Y siento el teléfono que suena. Era una sierva de Massachusetts, que me dice que hay una amiga de ella que vive en Springfield, Massachusetts, que le dijo a ella para que orara por su hijo. Al papá de ese niño le dieron 62 disparos en un basement. Para los que no sepan qué es un basement es un sótano donde hay un building o una casa y hacen un sótano en la parte de abajo. Pues al niño le mataron a su padre. Y el niño jugaba un jueguito de esos de los modernos que hay hoy en día, pero él veía la muerte que le pasaba por el frente. Y esa misma cosa él la describió: sombrero de pico con una capa. Y ya sabemos que es lo que ese niño estaba viendo. Estaba viendo a la Santa Muerte y le decía al niño que se tirara por una ventana. Estuvimos orando por ese niño y clamando y reprendiendo y atando. Cuando se terminó de orar por él hacía 5 días que no dormía. Y le pregunté a la madre cuando terminamos después de 15 minutos. Y el niño, usted me dijo que cogiera aceite, se lo pusiera en la frente y el niño se quedó dormido. Pues déjeme saber de lo que pueda suceder. Ahí me siento en la sala de mi casa y oigo esa voz bien clarita. Primero me tocaron a la puerta. Y cuando miro por el cerrojo de la puerta, veo un personaje vestido de verde, pero era más oscuro que este control. Y eso me dice: ahora te toca a ti. Yo comencé a reprender, cogí el aceite ungido, que siempre tengo una botella grande y una pequeña cuando voy a ungir la libreta, y comencé a ungir toda mi casa. Ungí mi casa, me acuesto a dormir y cuando al otro día hago la programación y llegó un sábado. Ese sábado tengo una bicicleta que era la que yo usaba para hacer ejercicio
Y cuando quería ir al supermercado, pues no tenía vehículo para ese tiempo. Me iba en la bicicleta. Cuando salgo en la bicicleta, viene una persona y va para encima de mí, y para encima de mí, y para encima de mí, hasta que me dio un golpe. Tanto fue que me fracturó las dos piernas. Pero en una fue fractura, en la otra el hueso se me salió para afuera. Yo estoy tirado en el piso. El hospital donde yo vivo no atendían traumas. La señora que me dio hoy en día este apartamento, que es donde yo vivo ahora, ella me preguntó mientras en la entrevista, cuando yo le dije que era yo, que ella pensaba que yo estaba muerto, porque ella pasó por ese lugar. Pero una de las cosas que cuando nosotros le servimos al Señor, Dios nos cuida, Dios nos protege de la muerte. Pero hay veces que Dios permite cosas para Él glorificarse allá arriba en el cielo. La gloria más grande del Señor fue que cuando me montan en un helicóptero para llevarme al hospital donde que me iban a operar, da la casualidad que la muchacha me dice, pero le vamos a inyectar morfina. Y yo le dije, ¿por qué tú me vas a inyectar eso? Yo no uso morfina, yo soy cristiano. Y me dice, no, porque usted tiene que tener dolor. ¿Me pueden creer algo, mis hermanos? Dios le puso anestesia a mis piernas. Yo no sentía dolor. Eso le sorprendió a esa muchacha. Pero ¿cómo es posible que usted no tenga dolor si usted tiene el hueso por fuera de la carne? No siento nada. Al cabo que me llevaron, me operaron y todas estas cosas. Yo fui a un centro de recuperación luego de las operaciones. Y desde ese lugar me faltaba algo, ya que yo extrañaba los mensajes, yo extrañaba el estar en mi hogar haciendo lo que yo tengo que hacer para el Señor. Y llega el pastor que yo iba anteriormente, no donde voy ahora, y le digo, pastor, tenga las llaves de mi casa, tráigame la Biblia. El por qué que me llevara la Biblia. Por la sencilla razón de que yo comencé a leer toda la Biblia por segunda vez y me quedé a mitad. Y algo me decía que le dijera al pastor que me llevara la Biblia para yo terminar de leer la palabra. Yo hacía programas, no sé si se acuerdan de los que estén por aquí, Carolina quizás se acuerde, Rafael Buick, se puede recordar, yo hacía programas desde el centro de rehabilitación, donde allí no se podía grabar, no se podía tirar fotos ni nada de esas cosas. Pero como les digo, siempre hay un alguien que le da la mano a uno, Dios envía siempre un ángel. Hay una muchacha, y yo le digo, mira, yo voy a hacer esto, tú me puedes chequear y avisar si acaso viene alguien. Y así mismo hizo la muchacha. Y yo pude llevar programaciones desde el centro de rehabilitación en silla de ruedas. Dios no ha terminado de trabajar conmigo. Dios me curó a mí del hígado, de hepatitis C, de muchas enfermedades que yo tenía. Que cuando un día fui a una cita, la doctora me dice, te vamos a sacar sangre a ver cómo están los niveles de qué sé yo. Me dice a mí, ¿y dónde está la hepatitis C? ¿Dónde está aquello? Y fue que algo me decía que me metiera en privado con Dios. Estuve 15 días corridos con el Señor. Y Dios curó todo mi sistema. La gloria sea para Él. Luego estoy en la silla de ruedas y yo aprendí a brincar de la silla de ruedas al mueble y del mueble
a bañarme y cualquier otra cosa. Dios me enseñó a cómo guiar una silla de ruedas, básicamente. Nunca yo me había montado en una silla de ruedas. Y Dios no termina de trabajar con mi persona. Un día pongo algo a cocinar porque yo alcanzaba de la silla de ruedas para hacer algo para comer. Me siento en el sofá de la casa, de la sala, y me dio un mal olor de la cocina, como a quemado. Y me acordé, yo tengo algo en la estufa. Me levanté, dejé la silla de ruedas y me fui caminando. Cuando yo me encontré que yo estaba de pie, yo glorifiqué a Dios, yo agradecí a Dios, porque supuestamente los doctores decían que yo más nunca iba a caminar. Pero el doctor por excelencia, que era el Dios que yo le sirvo, dijo lo contrario. El Dios que yo le sirvo me levantó de esa silla. El Dios que yo le sirvo hizo la obra en este servidor. Ya que el muchacho desde los 8 años ya estaba cobijado por el Señor. Dios estaba trabajando en mi vida. Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer para que yo razonara y entonces enderezar más mi vida hacia Él. Por eso hoy en día yo le doy gracias a Dios. Por eso hoy en día yo le agradezco a Dios. Por eso hoy en día, como muchas personas me dicen, pero tú predicas todos los días. Y yo les digo, pero si tú no comes comida todos los días, tú te vas a poner flaco, te vas a debilitar o puedes morir. Yo si no tengo el pan espiritual diariamente, me siento vacío, porque eso es algo que yo tengo que hacer para el agradecimiento de todo lo que Dios hizo conmigo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar de Dios, porque Dios es el que nos transforma. Dios es el que cambia nuestras vidas. Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Voy a leerle en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 y el 10. Y escuchen estas palabras. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo en mi vida? Pues ahí está la contestación en el versículo 9 de 2 de Timoteo, capítulo 4, donde dice, procura venir pronto a verme. Y esas palabras me llenan de emoción, que yo llegué a tiempo para verme con el Señor. Llegó el momento dado, porque Dios no llega tarde ni temprano. Dios llega en el momento deseado a cada uno de nosotros. Y agradecido estoy con Dios porque cambió mi vida. Agradecido estoy de Dios porque llegué a tiempo, porque ya pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. Ahora, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estaremos preparados? ¿Estamos preparados? Como dice aquí, procura venir pronto a verme. Yo llegué en el tiempo adecuado para verme con el Señor, para encontrarme con el Señor, para tener un encuentro genuino con el Señor. Y dice en el versículo 10, porque demás me han desamparado. Yo desamparé a Dios en un momento de mi vida, en un momento de ignorancia, en un momento de codicia, en un momento de desesperación, porque mi primo ponía un carro nuevo y yo quería tener tenis nuevas, yo quería tener las cosas que yo quería tener por mi propia cuenta. Me volví codicioso, pero Dios cambió mi vida antes de tiempo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y dice, me ha desamparado, yo desamparé a mi Dios.
Yo me aparté de mi Dios. Yo me olvidé de mi Dios. Pero mi Dios nunca se olvidó de mí. Él siempre en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de peligro, en los momentos que yo más necesitaba de una mano, Él llegaba a tiempo a rescatarme, a librarme de la muerte y del peligro. Y ese es el Dios que nosotros le servimos hoy en día. Un Dios de poder y de gloria. Dice también, amando este mundo. Por eso fue que yo dejé de buscar de Dios. Porque me dio con amar más al mundo que las cosas de Dios. Reconociendo y sabiendo que me crié en el Evangelio, que toda mi familia iba y pertenecían a la iglesia. Y yo me aparté en un momento difícil, porque las cosas no estaban muy bien en mi barrio. Para el 23, que yo celebré uno de los aniversarios, sí, en el 23, el 5 se me olvida bien claro ahora. La hermana Lucelenia, ella dio testimonio de quién yo fui. Y ella bien reconocía cómo estaba la situación en nuestro barrio. Las cosas no eran fáciles. Droga, criminalidad y muchas otras cosas, donde todos aquellos con quien yo me pasaba, todos han muerto. Y este servidor ha quedado porque Dios tenía un propósito para con mi vida. Porque en los momentos de más peligro, en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, Dios estaba a mi lado. Miren cómo dice también, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y este servidor en Mississippi, porque yo viví en Massachusetts y viví con una persona. Íbamos a una iglesia, pero no dejaba de hacer una cosa que no tenía que hacer. Y ahí fue que entonces yo decidí venir para este lugar, buscando el escape para yo mismo encontrarme con Dios. Y qué bonito que Dios me cuidó. Y todo esto, yo les voy a desglosar algo que yo escribí y es una realidad. Porque la Biblia nos enseña que el alejarse de Dios no lleva a la perdición de la guía divina. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos de las enseñanzas que Dios nos da por medio de nuestra familia, por medio de las iglesias, por medio de aquellas personas que nos quieren y nos quieren por el bien. Pero la Biblia nos enseña que el alejarse de Dios nos lleva a la perdición de la guía divina. Ese camino donde está la divinidad. Y donde está la divinidad es donde se encuentra nuestro Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de los caminos del Señor. Por eso es que cuando nosotros reconocemos hoy en día, amamos más a Dios cada día más y más y más. Y no retrocedemos a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de que la situación económica no esté buena, a pesar de todo, seguimos confiando en aquel que es el que nos puede ayudar, en aquel que es el que nos puede dar la mano en los momentos de necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Porque Dios nos lleva a la bendición de la guía espiritual, pero Él nos lleva a la exposición de las consecuencias. Dejar los caminos del Señor siempre van a haber consecuencias. Consecuencias en nuestras vidas.
consecuencia con la familia, consecuencia con los hermanos, consecuencia con los vecinos. Como decía el varón ayer, un vecino es mucho más que un familiar, porque es el que vive cerca de ti. Y si tú tienes buena relación con ese vecino, en un momento dado que pase algo con usted, quien te va a dar la mano es ese vecino. Por eso es que nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Por eso es que nosotros tenemos que llevar esta palabra tanto a los amigos, vecinos y a todas aquellas personas para que no se pierdan también. Pero especialmente hoy en día que hay necesidad de la palabra de Dios. Porque hoy en día hay mucha necesidad de la palabra. Hoy en día hay necesidad de las personas que busquen de Dios. Y cuando vemos esos milagros que se están viendo últimamente, cuando vemos esas cosas que están sucediendo, ahí podemos entender que Cristo pronto viene. Porque los milagros suceden para que Dios se glorifique en el cielo. Como les dije al principio, para que nosotros cuando llevemos estos testimonios vamos a compartir lo que es el poder de la gracia de Dios. Pero hay consecuencias cuando nosotros nos apartamos del Señor, que por medio del pecado y la separación de las promesas de Dios, porque Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Hermanos, este es parte de mi testimonio. Ya yo había dicho un testimonio anteriormente, pero en esta ocasión quise buscar palabras de la palabra para que entendamos cuáles son los propósitos de Dios y por qué tenemos que testificar lo que Dios hace en cada uno de nosotros, para que compartamos su gracia divina con otras personas, para que otras personas entiendan y vean la realidad de cómo se vive hoy en día y que con Cristo todo lo podemos. Porque esto lo que hace es edificar la fe de cada uno de nosotros. Nos motiva a que nosotros le demos confianza a otras personas y el entendimiento para que ellos crezcan también en Cristo Jesús. Dios ha sido bueno con este servidor y lo sigue siendo y lo seguirá siendo para siempre. Por eso es que yo alabo y busco de Dios. No soy santo, practico lo que es parte de la santidad. Busco del Señor porque tengo el entendimiento que si yo estuviera como estaba en los tiempos de antes, yo estuviera muerto, pero muerto tanto espiritual como físico. Pero el buscar de Dios me ha ayudado a mí a ver la luz divina de Dios, a ver dónde está el camino de Dios. Y eso es lo que queremos, que ustedes y cada uno de los hermanos entendamos. Cristo es la solución para cualquier problema, para cualquier situación, para los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ahí Él está para con nosotros. Cristo lo es todo para nosotros. Basta ya de que nosotros hagamos su voluntad, a que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Buscar de Dios, buscar de su amor, buscar de su paz, buscar de su sabiduría, porque la sabiduría solamente viene de Dios. En la tierra hay sabiduría, sí, pero es sabiduría humana. Sabiduría de Dios es que cuando nos metamos a esta palabra podamos identificar y entender cuáles son los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que ese era mi testimonio, esperando que aquellos
que lo vean bajo reproducciones, que distribuyan por Facebook y tanto por YouTube, que se ponen estos videos en Ángel Luis Tapia, que les recomiendo entren por ahí. No tienen ni que suscribirse porque yo no estoy pendiente a suscripciones ni nada. Esos videos están ahí para el deleite de todo aquel que lo quiera ver, para que entendamos hoy en día que la palabra de Dios es palabra sagrada. Es palabra que ni se compra ni se vende. Es para todo aquel que quiera escuchar palabra de Dios. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración antes de irme por cada uno de los hermanos que han estado presentes. Aquí María Rosa, me dijeron y me avisaron que es la mamá del niño Ibrahim, de que se sentía mal, de que estaba enferma. En el nombre de Jesucristo reprendemos toda malicia, todo ataque, todo achaque del enemigo. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros le quitamos almas a él. Pero le doy un consejo a María: sigue buscando de Dios. No te rindas, sé valiente, no seas cobarde, sé valiente. Y sigue hacia adelante buscando y agradeciendo lo que Dios hace por nosotros. Amantísimo Dios Padre Celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor por este momento que tú me has dado, Padre, de traer este testimonio, Padre Santo, a las vidas, Padre Celestial, para que entendamos cuáles son tus propósitos, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Santo. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Padre. Llénalos de poder, llénalos de gracia, llénalos de ti, Padre Celestial, día tras día, mi Dios amado. De igual forma te pido por María Rosa, Padre. Bendícela, Padre Celestial. Guíala, cuídala, Padre Santo. Que ella tenga el entendimiento de cuáles son tus propósitos, Padre Celestial. Pero que a la misma vez, Padre Santo, tú la cuides en todo momento de su vida. De ahora en adelante ella, Ibrahim y Juan, Padre Celestial, están en tus manos, Padre Santo. Y cuando hay algo que está en tus manos, no habrá nadie que lo toque, no habrá nadie que los detenga. Padre, ayúdalos, cuídalos, síguele dando esa animidad para que sigan buscando de ti, Padre Celestial, para que sigan buscando de tu presencia, Padre Santo. Gracias, mi Dios, gracias, Jesús. Te pedimos todas estas cosas, mi Cristo, porque sabemos que en ti está la felicidad, está la alegría, está el gozo y todas las cosas que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así mismo es. Esto es todo por esta noche, así que mañana estará con nosotros Luis Ruiz en el testimonio, y el domingo pues tendremos a una sierva, Laura es su primer nombre, se me olvida el apellido, es la que va a tener el último día de testimonios de esta semana. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.